Hoy vamos a trabajar el tema de reflexión interna total o reflexión total interna. ¿Qué es esto? Es cuando tenemos un rayo de luz que va siempre de un medio cuyo índice de refracción es mayor a un índice de refracción menor y cuyo haz de luz ya no puede salir de allí. No sale del primer medio. En la frontera se queda y entonces nosotros podríamos decir, estamos sumergidos dentro de agua y queremos ver la superficie. Hay cierto ángulo donde nosotros sí podemos verlo, pero hay un ángulo crítico donde el cual ya solamente vemos el agua, ya no podemos ver más el aire, ya no lo podemos ver, si hay algo afuera ya no lo podemos ver. Esto se llama reflexión interna total. La ecuación de la reflexión interna total es exactamente la misma, ley de Snell, en este caso n1 por el seno del ángulo 1 es igual a n2 por el seno del ángulo 2. ¿Qué característica vamos a tener? Bueno, el índice de refracción 1, repito, tiene que ser mayor que el índice de refracción 2. Por lo tanto, el ángulo 1 tiene que ser menor que el ángulo 2. Y este ángulo 2 es el ángulo máximo. Entonces aquí vamos a decir, este es el ángulo 1, que ahorita, mientras no estemos haciendo el análisis, va a ser llamado ángulo 1. Pero llegado al análisis, sabemos que el ángulo 2 va a tener 90 grados. Entonces 90 grados hace que el seno de 90 grados, esto sea igual a 1. Seno de 90 grados es 1. Entonces, nosotros decimos que si queremos encontrar este ángulo crítico, ahora ya es ángulo crítico, por ejemplo, en esta interfaz agua-aire, nosotros tenemos los índices de refracción, donde el índice de refracción 2 es 1, y aquí el índice de refracción 1 es 1.33 por el seno del ángulo que queremos encontrar. Entonces paso a dividir el 1.33 y me va a quedar que el seno del ángulo crítico es 1 dividido 1.33. Eso quiere decir que la luz viene acá y ya no sale, está en la frontera, se queda en la frontera y esto nos da un valor 1 dividido 1.33 de 0.75. Entonces, el seno del ángulo crítico es de 0.75. Pero queremos encontrar el ángulo. Entonces vamos a despejar el ángulo. Esto es el seno inverso de 0.75. Haciendo este análisis, es 48.75 grados. 48.75 grados. Si yo estoy sumergido en agua y quiero ver el aire. A ver, normalmente para que exista una reflexión interna total, repito, tenemos que ir de un ángulo menor a un ángulo mayor, por lo tanto siempre eso tiene que estar al revés. Existe otro tipo de aplicaciones donde se utiliza la reflexión interna total. Por ejemplo, los tubos de fibra óptica que se meten dentro del cuerpo humano, que sirven para hacer endoscopías o colonoscopías, utilizan el principio de reflexión interna total. Con ello lo que vamos a hacer es que la luz no se va a escapar, no importando los quiebres que va a tener el tubito dentro de nuestros órganos para inspeccionar. Esto ayuda mucho también. Hay endoscopías industriales, hay endoscopías para el cuerpo humano, y entonces esto es una de las utilidades que existe. Incluso la misma fibra óptica con la cual se puede transmitir información utiliza este principio de reflexión interna total. Claro que ahí ya vamos a tomar en cuenta los ángulos externos y eso hace que la luz no se vaya a escapar. Bien, esto por hablar del concepto de reflexión interna. Y me llama la atención también que al hacer este análisis de reflexión interna total, pues existen otros elementos como el aceite o los vidrios. Por ejemplo, el vidrio Crown. Si nosotros tenemos un vidrio, este es el vidrio
crown. Y aquí podemos tener aire. Entonces, vamos a tener una reflexión interna total si tenemos un ángulo crítico, que es el que vamos a encontrar. Por ejemplo, ya sabemos que en el aire no se va a ver, la luz no va a salir del medio 1 al medio 2, será normal. Aquí tenemos un ángulo que es el que tenemos que encontrar, que es el ángulo crítico. El medio 1 para el vidrio crown es 1.52 y para el aire es 1. Ya sabemos que el ángulo refractado es 90 grados. 90 grados. Este es el rayo incidente. Y entonces otra vez utilizamos la ecuación de la ley de Snell. N1 por el seno del ángulo 1 es igual a N2 por el seno del ángulo 2. Ya sabemos que el ángulo 2 vale 90 grados y el seno de 90 grados es 1. Entonces, como vamos a encontrar esto queda seno del ángulo 1 es igual a N sub 2 dividido N sub 1. El ángulo 1, que ahora ya se vuelve el ángulo crítico, sería el seno inverso de N2 sobre N1. Sustituyendo valores, podemos decir lo siguiente. N2 en este caso vale 1 y N1 vale 1.52. Entonces, haciendo el cálculo, es el seno inverso de la división entre 1 dividido 1.52 y esto nos da un ángulo de 41.14 grados. 41.14 grados. Ese sería el ángulo crítico si la luz viene del vidrio crown y quiere llegar al aire, pero queremos que haya una reflexión interna total. ¿Qué pasa si tenemos exactamente este mismo vidrio, pero en lugar de poner vidrio, aire, vamos a poner agua? Entonces estamos sumergidos ahora dentro del agua y viene el haz de luz en el vidrio crown. A ver, el N1 es 1.52 y el N2 es agua, es 1.33. Entonces otra vez, ¿no? Tenemos que encontrar el ángulo crítico. Ya sabemos que el ángulo refractado es 90 grados. Está el rayo incidente y el rayo refractado. Entonces, vamos directamente a utilizar la fórmula ya despejada. Seno inverso de N2 dividido N1. El seno inverso de 1.33 dividido 1.52. Entonces hacemos nuestro cálculo y esto es el seno inverso de 1.33 dividido 1.52. Se recuerdan que hay que poner eso dentro de paréntesis y esto nos da 61.04 grados. Miren qué interesante. El ángulo crítico es mucho más grande cuando estos valores son más cercanos. Cuando los valores son mucho más grandes, el ángulo crítico es menor. Y vamos a hacer un ejemplo todavía más. Vamos a trabajar con el diamante. El diamante tiene una reflexión interna total cuyo ángulo es relativamente pequeño, entonces eso hace que brille más. Entonces, vamos a poner aquí diamante y aire. Y lo que cambia es el índice de refracción. Es un índice de refracción relativamente alto, 2.42. Vamos a utilizar exactamente la misma lógica, el mismo despeje. Lo único que voy a cambiar es el valor del índice de refracción del diamante y vamos a obtener el siguiente dato. Es el seno inverso de 1 dividido 2.42 y es de 24.41. 24.41 grados. Entonces, aquí hemos puesto varios ejemplos de encontrar ángulos críticos. Entonces, por ejemplo, el diamante tiene esta gracia. Disminuye la velocidad
bastante, 2.42 veces la velocidad de la luz, y encima el ángulo crítico para que la luz no salga es relativamente pequeño. Eso quiere decir que un ángulo mayor que este hace que no salga para nada el rayo. Bueno, este es el ángulo crítico. Ángulos menores hace que la luz sí salga. Y como el diamante tiene distintos cortes, entonces hace que este ángulo sea muy probable que se maneje internamente dentro del diamante. Eso hace que el diamante, al ingresar un rayo de luz, esté internamente reflejándose durante mucho tiempo, y eso hace que el brillo, la brillantez sea mucho más elevada. Y eso lo hace muy cotizado. ¿Qué pasaría con el agua? Si nosotros en lugar de crown tenemos diamante acá, entonces el ángulo tendrá que ser un poquito mayor, pero no es tan grande, ¿no?, como lo habíamos trabajado con el vidrio crown. Entonces el seno inverso de 1.33 dividido 2.42, y esto nos da 33.34 grados. O sea, sigue siendo un ángulo relativamente chiquito nuestro ángulo crítico. Entonces este es uno de los elementos que se utiliza como para poder ser cotizado un elemento debido a su brillantez. Entonces tenemos un índice de reflexión interna pequeño donde el ángulo es pequeño, y un índice de reflexión muy grande. Esto es para poner en contexto la reflexión interna total y todos los usos que esto posee. Muchas gracias.